Vamos a continuar con nuestra serie de Hebreos. Ya estamos terminando el capítulo 3. Les voy a pedir que me puedan acompañar en sus Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 19. Es la porción más larga que hasta ahorita hemos considerado. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Así dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Padre bendito, en este momento estamos encomendando a ti este tiempo, nuestras vidas, esta predicación. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que puedas tú, oh Dios, hablar a nuestros corazones. Señor, exhórtanos con tu bendita palabra, con tu amor, y glorifícate, Señor, en nuestra respuesta a tu palabra. Exáltate, Dios, en este tiempo, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerdan, hermanos, ustedes, adultos y a lo mejor jóvenes, cuando eran más chicos, cuando tus padres te daban un consejo ante una situación y no te gustaba el consejo, cuál era tu reacción? O cuando te regañaban, ¿cómo reaccionabas? ¿Siempre lo recibías bien? ¿O será que a veces nos obstinábamos y a lo mejor si se trataba de un permiso o un consejo para hacer algo que querías hacer de hecho y te decían que no era la mejor idea, decías, pues ahora lo hago, para que vean que sí es buena idea? Nos llegó a pasar así seguramente en alguna ocasión, en nuestra terquedad, en nuestra necedad, nos endurecíamos, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, hace algunos años, yo le pedí a mis padres el consejo para entrar a un negocio que me habían presentado, ¿no? Un negocio de vender un producto y te presentan una maravilla, ¿no? Como modelo de negocio, de manera que te convencen, y más cuando no tienes el expertise, ni la experiencia, pues te involucran
Y pues yo estaba convencido y fui con mis papás, porque aparte necesitaba dinero, ¿no? Para entrar al negocio y yo les dije, oiga, fíjense que la cuestión está así, los números salen así para tal fecha y tal. Y mis padres me dijeron, no creemos que sea la mejor idea. Y pues, ¿qué pasó? Que me obstiné, porque yo ya había comprado la idea. Yo ya estaba convencido de que iba a ser el siguiente Slim, Carlos Slim, ¿no? Con este negocio. Y me obstiné y me aventuré. Y bueno, fueron tropiezos, golpes, quiebres a la cartera tremendos, porque me endurecí, no quise escuchar la voz de mis padres, ¿sí? Y así, en varias ocasiones, no solo en negocios, en diferentes cosas, mis papás me decían, no vayas por ahí, mejor por aquí. Yo, ¿cómo no? Si ahí se ve re bonito. Y ahí iba Pablo a tropezarse. Me endurecía. Bueno, aquí el autor, después de todo lo que les ha dicho hasta ahora, durante casi 3 capítulos, vemos, ha dicho varias cosas hasta ahora, ha desarrollado varios puntos, les ha exhortado de varias maneras a esta iglesia, y ahora les advierte algo. Es como si les estuviera diciendo, si en todo esto que te estoy diciendo hasta ahora, Dios está hablando a tu vida, no endurezcas tu corazón. Si de todo lo que te dije, Dios ha tocado algo en tu vida, una fibra, ha movido algo en tu conciencia, en tu pensamiento, no endurezcas tu corazón. Si tú ya sabes que hay algo que tienes que hacer al respecto de lo que has escuchado, les dice, no endurezcan su corazón. Y a ti hoy yo te digo, hermano, si hay algo que en estos días, o que el día de hoy, en este día en particular, o en la semana, o en los últimos mensajes de esta serie, Dios ha estado hablando muy fuertemente algo a tu vida, algo a tu corazón, yo te digo, no endurezcas tu corazón. Ese es el mensaje de hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Bien, esta porción me tomé la libertad de dividirla en 2 mensajes diferentes. Hoy será el primer mensaje, en donde abordaremos un punto en específico, y la siguiente ocasión abordaremos el mismo pasaje para abordar otro punto de este mismo pasaje. Vemos que en Hebreos 1, en el versículo 1, ya nos dice el autor de Hebreos que Dios ha hablado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el primer mensaje vimos que Dios ha hablado? Y Dios ha hablado desde siempre y de muchas maneras, dice. Por medio de los profetas, por medio de su palabra, Dios ha hablado. Y después en el versículo 2 del mismo capítulo 1 dice, a la gente de esa época, dice el autor, pero en estos postreros días, Dios ha hablado por medio de su Hijo, ¿sí? Entonces, si hay un mensaje que resuena mucho en el libro de Hebreos, es Dios está hablando. Y en esta ocasión lo vuelve a retomar el autor de Hebreos y dice, hoy en particular Dios sigue hablando. Pero ese hoy se extiende a cualquier época. ¿Y cómo podemos verlo? Porque en el versículo 7, bien interesantemente, cuando dice, si oyeres hoy su voz, él cita que esto lo dice el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tiene eso de relevancia? Para empezar, que está citando un salmo que después, en Hebreos 4:7, se le atribuye a David. Ok, este salmo se escribió en la época de David, pero en ese momento David está citando Números y Éxodo. Entonces ese salmo también tenía entonces para la época de Números y Éxodo. Por eso el autor está diciendo, es el Espíritu Santo el que está hablando.
Porque no solo aplicó para la época de Moisés, no solo aplicó para la época de David, aplica para hoy. Y hoy te digo, hermano, aplica también para esta época. Y por eso te digo y estaré diciendo una y otra vez a lo largo del sermón, si hoy, 2 de febrero de 2025, escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. O cualquiera que sea la fecha que se pueda llegar a escuchar este mensaje. No endurezcamos nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que habla. Ahora, lo que voy a hacer en el mensaje de hoy es hablar de aquellos momentos, aquellas citas que se están mencionando en esta porción de la Escritura. Recordemos que en el libro de Hebreos el autor usa mucho el recurso de citar, de mandar a llamar al Antiguo Testamento. Y esto nos hace pensar en gran manera que la mayor parte de los escuchantes de esta palabra eran judíos, cristianos judíos de aquella época. Y por eso cita mucho el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver de qué pasajes, qué citas nos está hablando y por qué las está considerando. La primera cita es Salmo 90. Si quieren anotarlo, son 4 citas. Salmo 95, versículos 7 al 11. Salmo 95, versículos 7 al 11. La segunda cita es Éxodo 17, versículos 1 al 7. La tercera cita es Números 20, del versículo 2 al versículo 13. Y la última cita considerada es Números 14, 26 al 35. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, lo vamos a desarrollar, pues, accediendo a estas citas. Vámonos primero a Salmos 95. El libro de Salmos, capítulo 95. Y vamos a considerar los versículos 7 al 11. Bien, si bien el autor de Hebreos solo está citando este salmo, las demás citas son porque el salmo está citando esas otras porciones de la Escritura. Y es importante considerarlas. Salmo 95, versículos 7 al 11 dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, con el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Ok? Este salmo, hermanos, interesantemente, es un salmo de llamado a la adoración. Es un salmo que se llamaba para empezar a adorar al Señor en el templo o en las sinagogas. Solían comenzar el tiempo de adoración todos entonando este salmo. Es un salmo en el que se nos anima a poner atención en lo que se dice y no endurecer nuestros corazones, a considerar que Dios va a ser el que está hablando en ese momento. Al principio del salmo son varios versículos de alabanza al Señor. Dice: venid, postrémonos, arrodillémonos. Dice: Él es Jehová, Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Está alabando a Dios, es un llamado a la adoración. Pero se considera que posterior al llamado a la adoración se va a exponer la Escritura. Esta era la práctica. Llamamos a adorar, adoramos al Señor y escuchamos la palabra. ¿Qué nos quiere hablar hoy? Y por eso el Salmo dice: si oyes hoy que estás aquí, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y hace mención David
que repito, es a quien el libro de Hebreos le atribuye este salmo en Hebreos 4:7, hace mención de diferentes acontecimientos en la historia del pueblo de Israel en donde no escucharon a Dios, no quisieron escuchar a Dios, no quisieron confiar en Dios y endurecieron sus corazones. Entonces dice, si hoy estás escuchando a Dios, que no te pase lo que le pasó a nuestros antepasados. No endurezcas tu corazón porque te va a pasar lo mismo que a ellos. Dice, ellos endurecieron su corazón y no entraron en la tierra prometida, no entraron en el reposo. Entonces es una advertencia. Adoramos al Señor porque creemos que Él va a hablar, y como Él va a hablar, hoy te advierto, no endurezcas tu corazón si hoy te habla. Hermanos, ¿no te ha pasado que hay veces que la palabra es tan dura y tan pesada que es difícil de digerir? A mí me ha pasado, y no dudo que a muchos de nosotros nos haya pasado, que es una palabra que pelea con tu orgullo, que va directo contra tu orgullo. Porque tú tenías un entendimiento de las cosas, una consideración, pero se te habla algo, qué difícil es ponerlo en práctica, qué difícil es digerirlo. Por eso es tan importante que dice, Dios es el que habla, y si escuchas su voz, atiéndela, porque hay consecuencias de no atender la voz de Dios. Es lo que está haciendo al introducir este salmo. Hay consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Y entonces hace algunas citas, y por eso nos iremos primero a Éxodo 17, del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. Lo voy a leer, dice: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Enoref, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. ¿Recuerdan estos nombres que cita el Salmo? Por la rencilla de los hijos de Israel. Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Masá y Meriba significa rencilla y significa prueba. Probaron a Dios y levantaron rencilla, no contra Moisés, contra Dios. Es muy interesante cómo termina con el versículo 7, resaltando cuál fue su pecado, cuál fue la rencilla, qué fue lo que había en su corazón que hizo que el Señor se enojara. Ellos dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? A ver, entre este pueblo se hicieron maravillas y prodigios. Apenas hacía unos días estaban en Egipto, esclavizados. Y Dios envió 10 plagas asombrosas, gloriosas, que destruyeron a los dioses egipcios. Salieron de Egipto, no solamente como entraron, salieron con más de lo que tenían, con las joyas y las posesiones de sus amos. Dios abrió el mar rojo frente a sus ojos y pasaron en seco. Este mar rojo que les permitió pasar a ellos, se tragó al ejército de Faraón. Ellos lo vieron. De hecho, algo que acababa de hacer unos días el Señor era comenzar
a darles alimento todos los días. Les aseguró el maná, un tipo de hojuela que no existía, que nadie conocía. Dios se los dio solo a ellos y comenzaron a comer un tipo de pan que nadie más conocía, que solo ellos conocieron, que no les faltaba ni un solo día. Un pan diferente que les sustentaba día a día y ellos lo despreciaban. Y aún viviendo toda esta gran cantidad de cosas, toda esta enorme cantidad de maravillas y de milagros, se atrevían a decir, ¿será que está Dios con nosotros o no? Y nosotros decimos, tenemos la tendencia a pensar, ¿es en serio? Acaban de ver cómo la tierra se traga a los pecadores, acaban de ver cómo el mar se tragó al ejército de Faraón, cómo cae pan del cielo. ¿Te estás preguntando eso? Tenemos esa tendencia, ¿verdad? Esa inclinación a decir, ay, qué necios los israelitas de veras. Híjole, pero en realidad lo que está pasando con los israelitas en ese momento es un reflejo de lo que muchas veces pasamos nosotros. Es un reflejo de lo que muchas veces hacemos nosotros. Esa falta de contentamiento con lo que Dios nos da. Está el Señor todos los días dándonos de su bendición en diferentes maneras. No falta el alimento en casa por su gracia. Tenemos una casa donde descansar, ropa que nos cobije, a veces hasta un auto y tantas cosas, y absurdamente decimos, es que soy pobre, no tengo nada. Claro, tengo, pero no tengo lo que quisiera. ¿Qué he hecho yo, Dios, para que no me des lo que deseo? ¿Será que Dios está entre nosotros? Nos preguntamos. Oro al Señor, le pido algo, pero veo que no me responde como yo quisiera. Pudiera el Señor darme muchas cosas, pero si no me da exactamente lo que yo deseo, no puedo ver las demás cosas que el Señor me ha dado. Y entonces me pregunto, ¿será que está Jehová entre nosotros? Siempre me preserva el Señor con salud. Todos los días tengo salud, estoy bien, puedo pararme temprano para ir a trabajar. Pero al primer momento que me enfermo fuerte y gravemente, me pregunto, ¿será que está el Señor entre nosotros? Si todos los días su gracia está contigo. Y hoy que tienes una enfermedad, una gripe, un dolor X, dices, ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que está entre nosotros con mi familia? Parece ser que entonces endurecemos nuestro corazón más a menudo de lo que creemos. Y esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en este momento. Endurecía su corazón, que a pesar de ver los milagros, a pesar de ver las maravillas que el Señor estaba haciendo en medio de ellos, ellos no escuchaban, ellos no veían y endurecían su corazón y no confiaban en el Señor. Y se atrevían a decir, ¿será que está el Señor en medio nuestro? Pues para saberlo, vamos a probarlo. Eran necios. Y el autor de Hebreos nos está advirtiendo, no sean como el necio pueblo de Israel en el desierto. Así el rey David decía en el Salmo, no sean como nuestros antepasados, no endurezcan su corazón. Y por eso hoy te digo, si hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te ha dicho, tienes que hacer esto con tu vida, con este pecado, con esto que estás haciendo, no endurezcas tu corazón. Porque si lo endureces hay graves consecuencias. Vamos a ir a la otra cita que se está abordando en este salmo, que es Números 20, del 2 al 13. Números 20, del 2 al 13. Se parece mucho, pero mucho, al pasaje anterior, pero es otro momento diferente. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación,
al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Aquí están haciendo mención de algo que acababa de suceder hace pocos días, digamos así. Y vamos a abordarlo más adelante. Dice: ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué les dijo? Y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. ¿A quién le dijo? ¿A toda la congregación? No, a Moisés y a Aarón. Le dijo: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés y Aarón, ese Moisés que les gritó muy orgullosamente: oíd, rebeldes, en ese momento estaba siendo rebelde. Porque el Señor le había dicho: habla a la peña. A él y a Aarón, a los dos les dijo: hablen a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Con y le pegó a la roca, y salió agua por gracia del Señor. Pero hubo consecuencia de esta rebelión. La pregunta, como se les hacía en este primer culto: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Hay algo que nos haga más especiales unos de otros? No hay nada de lo que nos podamos jactar delante de Dios. Y aquí eso sucede con Moisés y Aarón. En algún momento, en algún punto, se dejó vencer por la tentación Moisés y se sintió superior a sus hermanos. Y los regañó por ser rebeldes mientras él estaba siendo rebelde. Porque el Señor le dijo: habla, nada más habla. Y él dijo: ¿cómo habla? ¿Cómo que habla? Golpear la peña va a causar un mayor efecto. No sé. El punto es que desobedeció. No confiaron en Dios. El Señor dijo, dice versículo 12: por cuanto no creísteis en mí. ¿No creyeron en Dios? ¿No creyeron que iba a bastar solo con hablar a la peña? Ambos pecaron. No confiaron, hicieron las cosas a su manera y tuvieron graves consecuencias. Hermanos, si el Señor te está diciendo las cosas deben ser de esta manera
Y tú dices, yo creo que sí puede ser de esta manera, pero le podemos agregar esto, pero también de esta manera van a haber consecuencias, ciertamente. El Señor da una indicación. Y si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando David está citando esto, está diciendo que Moisés endureció su corazón. El gran Moisés con ese gran historial que tenía delante de Dios, ese Moisés de quien el libro de Hebreos nos acaba de hacer mención, que Dios lo reconoce a él como fiel en su casa. Todos los milagros que obró Dios a través de Moisés, todas estas maravillas, este gran historial, este gran currículum que llevaba cargando Moisés, todo se fue, por decirlo de alguna manera, al hoyo, por un momento de debilidad, en el que decidió dar lugar al pecado. Hermanos, estamos hablando de Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, es la expresión que usa la palabra. Moisés que bajó del Sinaí con un rostro resplandeciente. ¿Quiénes somos tú y yo que creemos que no podemos caer en lo mismo? Nadie estamos exentos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay bastantes historias de grandes hombres y grandes mujeres de Dios que en un momento de debilidad cayeron, pecaron y lo perdieron todo. David, quien se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, debía estar en la guerra y por su ociosidad le vino la tentación y cayó en pecado y sufrió terribles consecuencias. El mismo David, que en su debilidad se montó en su orgullo, dejó de confiar en Dios y decidió censar al pueblo, pecando así contra Dios, dejó de confiar en Él y una vez más tuvo graves consecuencias. Sansón, el juez, siendo el hombre más fuerte, en un momento de debilidad, cayó ante la persuasión de la mujer extraña de la que nos habla Proverbios. Pecó y lo perdió todo. Salomón, siendo el hombre más sabio, cometió terribles pecados. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros comparados con estos grandes hombres de Dios? ¿Somos más santos que David, más prominentes? ¿Somos más fuertes que Sansón o más sabios que Salomón? ¿Qué decir de aquellos grandes hombres de la actualidad? Como bien sabido, Steve Lawson, Ravi Zacharias, Kathryn Kuhlman, una mujer que oraba por la gente y sanaba. La pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿qué te ha estado hablando Dios desde hace tiempo? ¿Qué pecado te ha estado diciendo una y otra vez que dejes? ¿Qué actitud? ¿Qué pensamiento? ¿Qué tienes que hacer? Y estás endureciendo tu corazón y estás diciendo, luego, no es tiempo, todavía no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas más, porque si con Moisés Dios fue justo, ¿qué te hace pensar que Dios no va a ser justo contigo? Y vamos a ver el último pasaje, que está en Números 14, versículos 26 al 35. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun.
Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros desprezasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Recordemos el pasaje. El pueblo de Israel es sacado de Egipto, pasan el Mar Rojo, y cuando llegan en el límite de la tierra prometida, envían espías, uno de cada tribu, y ven esta tierra que dicen efectivamente es una tierra donde fluye leche y miel, con frutos gigantescos, árboles gigantescos, está maravillosa, pero hay un pequeño problema, que habitan gigantes, que los mismos animales consumen a los que viven ahí, las plantas también. Es demasiado para nosotros, no podemos contra ellos. Son gigantes, devorarán a nuestros niños. No confiaron en Dios. Dios les había prometido, te daré la tierra prometida. Te daré esta tierra. Y ellos decidieron no confiar y pecaron. Empezaron a murmurar contra Dios, empezaron a murmurar contra sus líderes, Moisés y Aarón. Dijeron, nos trajeron hasta acá para ser devorados por estas bestias. No confiaron en el Señor y el Señor se enfureció y les dijo, ok, llevan mucho tiempo viendo mi bondad, llevan mucho tiempo viendo mis maravillas y aún así no confían en mí, deciden endurecer su corazón, van a sufrir las consecuencias. Y esa tierra que les habría prometido ya no va a ser para ustedes, va a ser para sus hijos. Esos hijos de los que ahorita están diciendo, ay, se los van a comer las bestias. No se los van a comer y ellos sí van a pasar, pero ustedes no. Ustedes no van a pasar. Pero aparte, sus hijos van a sufrir la consecuencia de su desobediencia. Esos hijos por los cuales supuestamente estás muy preocupado, va a sufrir las consecuencias de tu pecado. Estarán 40 años deambulando en el desierto por tu culpa. Y ellos sí van a entrar, pero padecerán por tu culpa. Hermanos, esto es una fuerte llamada de atención a los padres. Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No dejes que tu pecado arrastre a tus hijos a una consecuencia por tu pecado. No porque el Señor maldiga las siguientes generaciones como predican en otras iglesias. No, porque las acciones tienen consecuencias. Ejemplos prácticos. Un adulterio va a afectar a los hijos, ¿sí o no? El abandono de un trabajo va a afectar económicamente a la familia, por consecuencia a los hijos. El maltrato, la falta de amor hacia tu mujer va a repercutir en que tu hijo al rato se case con una mujer y también la violente, o no la ame como debe ser, o que no tome la decisión correcta de con quién casarse. Deja de leerles la palabra, peca de esa manera y ellos sufrirán las consecuencias. No los traigas a la iglesia. Es una fuerte llamada de atención, una fuerte exhortación para que cuidemos de no pecar, porque nuestro pecado puede traer graves consecuencias a nuestros hijos. Y también puede traer grandes consecuencias a toda la congregación. Porque como dijimos en el primer culto, somos un cuerpo. Y si una parte del cuerpo está herida, si una parte del cuerpo está en pecado, será afectado todo el cuerpo. Uno pensaría que no tiene nada que ver. ¿En qué va a afectar que yo esté cometiendo pecado en manera secreta? Sí afecta.
porque estamos unidos a Cristo. ¿Y cómo funciona el cuerpo? Si se corta un pie y entra el virus del tétanos por esa herida, ¿no se afecta a todo el cuerpo? Por supuesto que sí. Si no te cubres cuando sales al exterior, cuando hace frío, ¿no se afecta a todo el cuerpo cuando viene una enfermedad? Claro que sí. Así, hermanos, si uno de nosotros se ve involucrado en pecado y no trata con ese pecado, va a terminar afectando a toda la iglesia, a toda la congregación, como aquí, como en el desierto, afectó a toda la congregación. Fueron 12 hombres como espías. Regresaron murmurando. ¿Y qué pasó? ¿Acaso toda la congregación dijo, oigan, no, ustedes no anden murmurando? No, se vieron infectados por esa murmuración y ellos empezaron a murmurar y ahora tienes a todo el pueblo hablando contra Dios. El Señor nos libre de ser una iglesia que caiga de esa manera. Hermanos, esta es una exhortación, una llamada de atención muy fuerte, para que aquello que el Señor que ha estado hablando a nuestro corazón durante días o tal vez meses, ya no lo detengas, ya no endurezcamos nuestro corazón, sino escuchemos su voz. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, a veces tu palabra, Señor, es más pesada que en otras ocasiones. A veces tu palabra, Señor, se siente amarga cuando entra. Pero cuando comienza a obrar, cuando por tu gracia permitimos que obre, Señor, se convierta en dulce a nuestro paladar. Que así sea, Señor, la palabra que hoy has sembrado en nuestro corazón. Líbranos, Dios, de endurecer nuestro corazón y llévanos a una respuesta adecuada a lo que hoy has hablado. A ti sea toda la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.